Sí, doctor Herbert, y disculpe el público en YouTube que estábamos en este momento estábamos en una prueba de audio, nos indican que ya escuchan, pero hay un feedback. Doctora Teresa. En este momento, disculpe el público, en este momento estamos verificando aún. Sí, el doctora Teresa, le cerré el audio un instante, tiene que poner audífono para que no exista el feedback cuando se habla. Doctor sí, Herbert. Se oye como doble, se oye. Sí, ya yo le cerré el micrófono, disculpen el público, estábamos haciendo una prueba y ya nos indican desde la sala que escuchan. Entonces podemos iniciar, doctor Herbert. Muchísimas gracias, mi estimado Eric Miranda, maestro de maestros. Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta transmisión especial del canal de YouTube de Verano TIC. Esta es una sesión especial porque en esta oportunidad estamos haciendo sinergias en positivo. Estamos haciendo la presentación de la primera exposición del seminario permanente para la gestión de la convivencia y la formación ciudadana REDCONCI. ¿Qué es REDCONCI? Es la red de gestión de la convivencia y formación para la ciudadanía en el estado de Jalisco. En relación a ello, estamos de una manera muy especial y muy importante tratando desde la red Verano TIC, desde REDCONCI y desde la representación del Ministerio de Educación, el tratar de darle el abordaje a estos temas tan interesantes como el que nos trae en esta magna oportunidad el doctor Virgilio Sousa Valdés. En aras de darle un espacio a la connotación formal, quisiéramos pedirle a la doctora Mildred Nevlet, como representante del Ministerio de Educación, nos pudiese compartir unas breves palabras de apertura ante este evento académico de tan grande importancia. Sin más que, doctora Mildred, los micrófonos hasta Panamá. Muchísimas gracias, doctor Herbert. Un saludo cordial pues al profesor Eric Miranda, al doctor Virgilio Sousa y a la profesora Quesada, pues a todos los que están en sintonía de esta transmisión de esta primera jornada del seminario permanente. Para nosotros realmente es un gran honor acompañarles a todos los organizadores y a los promotores de esta organización para contribuir con este trabajo que necesitamos todos tomarnos de la mano y poder avanzar para poder trabajar temas tan relevantes en la educación como lo que es prevenir lo que es la violencia y en máximo grado llegar a erradicarla. Sería un logro. Y para nosotros, como colaboradores del Ministerio de Educación, pues es un tema que nos complace muchísimo poder tener este espacio para escuchar las sabias palabras del doctor Virgilio, porque precisamente necesitamos nosotros trabajar con nuestros jóvenes en un ambiente de cordialidad, de coinonía, de entendimiento, donde podamos nosotros eliminar todos estos procesos y estos violentos, hacen un punto de realce en lo que es la educación. Muchísimas gracias por este aporte tan significativo que va a ser para todo el sistema educativo, no solamente en Panamá, sino que también estamos seguros que para todos los países que están en sintonía, escuchando esta disertación del doctor Virgilio Sousa. Muchísimas gracias, doctor Edgar, doctor Eric, doctor Virgilio, y a todos, que tengamos una buena tarde. Yo sé que va a ser una tarde de mucho beneficio y de conocimiento. Muchísimas gracias. Al contrario, mi estimada doctora Mildred, quedamos nosotros muy agradecidos. Le damos el espacio al profesor Miranda. Profesor Miranda, como fundador, miembro de la red Verano TIC, le rogamos que nos pueda regalar unas palabras para la apertura protocolaria a tan magno evento. Sí, buenas tardes al público en YouTube, igual aquí en la sala en Culmit, al doctor Virgilio Sousa, igual al doctor Herbert Oliva, a la doctora que se encuentra desde el Ministerio de Educación,
igual al doctor Virgilio y la doctora Teresa Prieto. También saludos de parte de la red académica Verano. Les agradecemos, dice, vemos en el público, indican nuevamente, escuche, parece que hay algún problema técnico, pero estamos haciendo la grabación interna acá y igual al expositor le pedimos de parte de la red, disculpa, el problema técnico está sucediendo, se habían hecho pruebas anteriores, anticipadas, y algo está sucediendo. Mientras que se corrige, usted puede realizar su ponencia, y lo que vamos a hacer es precisamente, aquí está cultura científica, alguien entrando, vamos a ver qué corregimos en cuanto a la parte técnica que está ocurriendo para que el público pueda escuchar desde YouTube. Pero de igual manera se va a quedar la grabación, la cual puede compartirse luego en el canal de YouTube. Se lo agradecemos y muchas gracias, doctor Herbert, de parte de la red académica Verano. Al contrario, gracias a usted, maestro. En aras de esta gestión protocolaria y como directora representante de Redconsi, le cedemos las palabras a la doctora Quesada para que pueda aperturar de manera oficial tal magno evento. Doctora Quesada, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctor Herbert. Muchas gracias a todos. Quiero decirles que tuve que abrirle a la sala a los compañeros de Redconsi porque no escuchaban. Entonces les di la liga para que entren a la sala. No sé si es pertinente. Porque no escuchaban por la liga. Me parece Bueno, bien, pasamos. parece bien, doctora, que entren. Yo les doy la entrada acá, que vayan entrando. Ya ha entrado alguien ahorita, cultura científica, y traten de entrar con los nombres. Igual se les va a dar la entrada. Mientras que corregimos el asunto, el tema de la transmisión en YouTube. Y disculpen la irrupción. No se preocupe, no se preocupe, doctora. Pues muchas gracias a la maestra Mildred y al doctor Virgilio Sousa por este apoyo tan grande que están brindando a la educación y al conocimiento académico en estos momentos de COVID. Sobre todo, pues darle las gracias de parte de la Redconsi a este seminario permanente. Y bueno, no me gustaría ya tomar más tiempo. Damos por aperturado este seminario permanente de Redconsi e iniciamos con el doctor Virgilio. No sé si tengas algunos generales del doctor Virgilio, Herbert. Efectivamente, dentro de la extensa carrera profesional del doctor Virgilio, me permito comunicarles que el doctor Virgilio actualmente es director nacional de asesoría legal del Ministerio de Educación de Panamá. Es decano en licencia de la Facultad de Derecho en Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Panamá, abogado, mediador y docente universitario. Con estudios de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, posee maestrías en Derecho de la Familia, Niñez y Adolescencia, maestría en Docencia Superior, maestría en Administración de Empresas, con posgrados en Derecho Penal, en Mediación, en Alta Gerencia y con una licenciatura en Derecho en Ciencias Políticas. De esta manera podemos mencionar una pequeña reseña del vasto andar profesional del doctor Virgilio Sousa, a quien sin más preámbulos le cedemos el espacio. Doctor Virgilio, gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos los señores de la Red de Convivencia Ciudadana para el Estado de Jalisco, la universidad y en especial a la Universidad de Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, al doctor Herbert Oliva, profesor responsable de esta actividad, y a todos los que han hecho posible que se lleve a cabo este evento académico en la tarde de hoy, a la doctora Mildred, al doctor Miranda y a la doctora Quesada. Gracias por la invitación. En nombre de la señora ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, es para nosotros un gran honor poder expresar en la tarde de hoy, representar al Ministerio de Educación en esta actividad académica sobre el tema, un tema tan interesante como lo es la violencia escolar
y ambientes escolares en tiempos de COVID-19. Un tema que en tiempos normales de clases, sin la crisis sanitaria, ya era motivo de análisis por la conducta en las aulas de clases, tanto de estudiantes como profesores e incluso padres de familia. Pero en Panamá, el año pasado, el Ministerio de Educación tuvo una experiencia que nos llevó a esta Dirección de Asesoría Legal a tener que reglamentar esta materia debido a la cantidad de incidentes que se daban en las aulas virtuales, en la modalidad a distancia que se implementó en la República de Panamá y en gran parte del mundo, porque debemos tener presente que este tipo de educación a distancia no es nuevo. En el mundo, anteriormente, este tipo de educación se daba de otra forma, por correspondencia. Sin embargo, con la pandemia COVID-19, esta crisis sanitaria que estremeció al mundo, llevó a los ministerios de educación y a las diversas autoridades a nivel mundial a tomar medidas que en algunos casos iban entre ensayo y error para poder reglamentar de una forma u otra algunas disposiciones legales que no existían dentro del entorno educativo. Y en Panamá tenemos que aceptar una realidad. Existían los tipos de enseñanza de educación a distancia, pero la regulación de una educación a distancia en la modalidad virtual no estaba reglamentada en nuestro país para los centros educativos primaria, educación de premedia y media. Eso llevó a todas las autoridades en conjunto a adoptar medidas, pero con carácter de urgencia, medidas que con la implementación de las mismas tuvimos que adoptar ciertas reglamentaciones a través de mecanismos que no estaban incluidos ni en las leyes, ni en decretos, ni en resueltos, y que para hacerlo de una forma más efectiva o más rápida, tuvimos que hacerlo a través de las medidas de resueltos. Para asegurar la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes y garantizando realmente el bienestar y la seguridad de los niños en un entorno educativo. Siendo así, el objetivo de esta presentación en la tarde de hoy es compartir realmente una visión del ambiente escolar en tiempos de pandemia COVID-19 y la experiencia que vivimos en Panamá con sus aprendizajes, las normativas establecidas para el desarrollo del año escolar 2020 y el año escolar 2021, con las estrategias que estamos llevando a cabo a nivel nacional para el inicio del año que en los próximos días va a comenzar en la República de Panamá. En este momento nos encontramos en un proceso de capacitación, no solo a los docentes, sino a los padres de familia, y en esta ocasión se ha extendido un poco más allá también a los estudiantes a nivel nacional, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, precisamente por las experiencias que se vivió el año pasado en Panamá, producto de la implementación de las clases en una modalidad a distancia. Y repito tanto la modalidad a distancia porque en nuestro país la modalidad a distancia, la educación a distancia, perdón, tiene distintas modalidades. Y hemos ajustado los decretos que establecen el año escolar lectivo 2021, otro tipo de modalidades distinto a la modalidad virtual que pueda implementarse dentro de este ambiente escolar o educativo, que en base a las experiencias que se dieron el año pasado, hemos tratado de implementar, como por ejemplo, medidas en que el estudiante pueda, el profesor visitar al estudiante en sus entornos de su hogar, que también el estudiante pueda recibir de alguna forma u otra dentro de esta educación a distancia tutorías que permitan una semipresencialidad en un contexto híbrido o mixto. Dentro de ese entorno de educación a distancia también se han preparado algunos módulos para que los estudiantes puedan de alguna forma recibir de algún documento físico por parte del maestro
y que también no solo se ciña a que pueda ser a través de la tecnología, porque la educación virtual no puede llegar a todas, la educación a distancia en la modalidad virtual no puede llegar a todo el territorio nacional, como ha sido la experiencia vivida en el año 2020, sobre todo en las áreas de difícil acceso, en las áreas comarcales, donde por lo menos 10.000 estudiantes panameños no tuvieron ese acceso a el ingreso a las aulas escolares por no tener el acceso al internet, razón por la cual ha hecho que tengamos que expandir un poco más los decretos y las normativas en torno al tipo de modalidad a distancia. En ese sentido, como hemos mencionado, hacemos una pequeña cronología de lo que fue el COVID-19 cuando apareció el 31 de diciembre y en Panamá no es hasta el 13 de marzo del año 2000 que se decreta un estado de emergencia. Cuando se da esta situación, toma no solo al país, sino al mundo entero de sorpresa. Esta situación, estamos frente a una disyuntiva de cómo continuar los procesos educativos. Si se mantenía los colegios cerrados, si se mantenía en un tipo de educación a distancia o si se establecía algún tipo de modalidad por módulos. En este sentido, el gobierno nacional lo que determinó fue inicialmente buscar los mecanismos que permitiera al Estado panameño continuar la educación en algún otro tipo de modalidad distinta a la presencial que ya se establecía en nuestro país. Como les mencioné anteriormente, ese tipo de modalidad a distancia no estaba reglamentado en Panamá para los centros educativos de nivel primario, ni nivel de premedia, ni a nivel de media, y mucho menos a nivel universitario. Algunas universidades sí tenían algún tipo de reglamentación al respecto, pero los planes de estudio establecían que el 50% tenía que ser de una forma presencial, lo que motivó al Estado a tener que reglamentar y hacer otros decretos en los cuales se permitiera que las clases a nivel universitario pudiesen darse de una forma a distancia en la modalidad virtual. Dicho esto, cuando los colegios se tomó por parte del Estado la determinación de cerrarlos inicialmente, se buscaron los mecanismos legales para la apertura de los mismos. El presidente de la República, una vez la ministra de Educación señala el cierre de los colegios producto de la pandemia y que no permitía aglomeraciones en las aulas de clase ni en los centros de educación superior, el presidente giró instrucciones de forma tal que el Ministerio de Educación buscara los mecanismos para que las clases pudiesen darse de una forma sincrónica, asincrónica y establecer cuáles serían los medios en los cuales esa educación no iba a parar en nuestro país. Y en el lapso de un mes, luego de cerradas las clases y los centros educativos, tanto particulares como oficiales, se determinaron cuáles iban a ser las condiciones para que los estudiantes panameños no perdieran el año escolar, porque teníamos las opciones de mantener el periodo lectivo 2020 cerrado todo el año o que los estudiantes nuevamente pudiesen retornar con otro tipo de modalidad. Y fue así que el gobierno nacional estableció a través del decreto 564 que el año escolar 2020 se iba a dar de una forma a distancia con distintos tipos de modalidades que permitiera
que los docentes pudiesen tener esa interacción con los estudiantes y los padres de familia también colaborar con este proceso educativo. Pero ahí entramos a ver situaciones inéditas en nuestro país y entrar a un proceso de capacitación, no solo a los padres de familia, sino al personal docente e incluso a los estudiantes, porque toda la vida se daban las clases de forma presencial y los docentes panameños, al igual que en el resto del mundo, tenían que comprender que el proceso educativo cambió y que existía una forma diferente de continuar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sin desmejorar la calidad académica. Y no fue nada fácil entrar a ese proceso de capacitación, porque no solo era el proceso de capacitar a los docentes y a los estudiantes que comprendieran cuál era ese desafío de ahora tener las clases de una forma virtual, sino que también tratar de tener esa tecnología a mano para que pudiese llegar a todos los hogares o a la mayoría de los hogares y que ese docente también pudiese en un corto tiempo capacitarse para poder darle esa clase o continuar ese proceso educativo con los estudiantes panameños. Estas situaciones que se daban dentro del entorno educativo panameño y que daba lugar a que se diera una transformación a un nuevo proceso o a una nueva forma de ese aprendizaje que no sería la presencialidad, tenía que lograr un bienestar de los niños emocional y se convirtió de moda una palabra que es la resiliencia y trajo otros ejes transversales dentro del proceso educativo para poder nuevamente iniciar ese proceso de clase sin que los niños se vieran emocionalmente afectados. Y los padres jugaron un papel muy importante porque ellos son el modelo referente de los hijos y tenían que en sus hogares explicarle cómo iba a ser este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un entorno virtual. Y el padre definitivamente que en algunos casos se quejaban porque señalaban que ahora él era el que iba a tener que jugar el rol del maestro. Y algunos maestros también se molestaban porque decían que nada podía cambiar la presencialidad de un aula de clases y esa inmediación que existe con los estudiantes. Y por otro lado, los estudiantes manifestaban que querían retornar a su entorno educativo para mantener esa comunicación que siempre han mantenido con sus compañeros de clases. Y es así que tenemos un nuevo ambiente escolar. Estábamos acostumbrados que el ambiente escolar se mantenía en un espacio pequeño, era el aula de clases, donde se relacionan y comunican los miembros de la institución educativa y que también involucra a los actores como los docentes, los padres de familia y los estudiantes dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que ya no era la presencialidad, sino que involucraba ahora la virtualidad, como nos permite este sistema actualmente poder mantener este tipo de comunicación. Y es así que comenzamos en la República de Panamá a establecer, aparte de los decretos que establecen el calendario escolar, las disposiciones legales que iban a regir el comportamiento dentro de un aula de clases virtual. Y Panamá emite el resuelto 2324 del 28 de julio del 2020 y define algunos términos que anteriormente no se utilizaban en nuestro país, pero que sí eran conocidos a nivel mundial. Y habla de, por ejemplo, el entorno digital,
que posibilita el desarrollo del proceso de aprendizaje, de las tecnologías de información y la comunicación que permitan al estudiante que acceda al material de estudio y a su vez interactúe con el profesor y otros estudiantes. Es la definición que le damos a través del artículo 4 del resuelto 2324 de lo que es un aula virtual. Eso no estaba definido dentro de la legislación panameña y a través de este resuelto se le da esa definición para determinar cómo iban a ser las reglamentaciones que iban a tener tanto los docentes panameños como los padres de familia y los estudiantes dentro de este entorno educativo que se transformó a entornos escolares de forma virtual en educación a distancia. Y también se definió qué eran los entornos escolares. Y esos eran los accesos a las herramientas tecnológicas y plataformas digitales que está previsto para los estudiantes matriculados en el sistema educativo panameño, para lo cual se establecen mecanismos de protección y seguridad en línea para el estudiante, quien debe mantener una conducta virtual respetuosa, sana, cuidando su huella digital y creando contraseñas seguras. ¿Por qué entramos a regular esto? Por todos los acontecimientos que hemos señalado, pero adicional a los hechos que se dieron durante el principio de clases. Teníamos estudiantes que mostraban algunas vulgaridades dentro de las pantallas de sus computadoras personales y eran vistas por sus compañeros dentro del aula de clases. Compañeros que se burlaban de otros estudiantes dentro de ese entorno virtual. Padres de familias que ingresaban al aula virtual y le llamaban la atención a los profesores. O docentes que se manejaban de una forma no muy respetuosa con los padres de familia o con los propios estudiantes. Y es así que tuvimos que entrar a regular de una forma directa este tipo de comportamiento, incluso estableciendo algunas medidas que pudiesen de alguna forma establecer algunas sanciones, pero más bien viéndolo desde un punto de vista preventivo antes de evitar que se dieran otras situaciones. Dentro de ese ambiente escolar que involucra a los padres, los estudiantes, los maestros y los directivos, el Ministerio de Educación lo que trató fue de, a través de estas regulaciones, que se diera una convivencia pacífica dentro de ese entorno educativo que se había transformado ya no solo en los entornos virtuales, sino también a través de las tutorías o las visitas que hacían algunos docentes a las casas de una forma diferente y que procurara de alguna forma que eso se llevase con un ambiente de armonía, llevando una convivencia escolar pacífica y que realmente no se complicara ese proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser dinámico, cotidiano y que entendemos que en algunos casos puede ser complejo y más cuando era un ambiente que definitivamente no estaban acostumbrados todas las partes del sistema educativo panameño. Y es así que surgen algunos tipos de violencia escolar dentro de ese nuevo entorno educativo que se estaba viviendo producto de la pandemia a partir de julio de 2020 en nuestro país. Y según la UNESCO, alrededor de 246 millones de niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia escolar. Y si bien es cierto, dentro del entorno educativo que inicialmente es de forma presencial y que ya se daban algunos casos de acoso escolar o de bullying dentro de ese entorno educativo, vemos que en la modalidad virtual se dieron con mayor frecuencia algunos casos que incluso iban a afectar la vida de estos estudiantes y de sus familiares, producto de que en algunos casos ya no solo se daban dentro del entorno virtual, sino que trascendía
a las redes sociales y otras áreas fuera del entorno educativo. Por tanto, se considera violencia escolar todo comportamiento que conlleva agresión física, psicológica, verbal o amenazante dentro de ese entorno educativo. Y esas agresiones que pueden llevar a cabo en las instalaciones del propio centro o durante actividades extraescolares, o cuando la víctima va camino a la escuela o a su casa o a través de redes sociales y hoy a través de plataformas virtuales, fue creando las condiciones para que el Estado estuviese de una forma u otra creando las condiciones para reglamentar no solo el entorno escolar, sino creando una legislación adicional a las reglamentaciones que ya se han establecido y que al final, más adelante, vamos a hablar sobre ese tema, sobre las normativas que ya hay en este momento en la Asamblea para poder regular y legislar sobre estos temas en el entorno educativo. Y es que, como he mencionado, el entorno escolar en esta modalidad, en la crisis sanitaria que vive el mundo, pero en este caso en Panamá, hemos considerado los distintos tipos de formas en que se puedan dar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el año 2021 teníamos programado y teníamos todo listo para que la educación comenzara con un sistema híbrido o mixto. Un sistema híbrido o mixto que iba a establecer condiciones de semipresencialidad, es decir, aulas de clase con estudiantes de por lo menos de 10 a 25 estudiantes en el aula, tomando en cuenta que se cumpliera con todo un protocolo que ya tenemos aprobado como ministerio y que deben cumplir los centros educativos particulares y oficiales, que está debidamente aprobado por el Ministerio de Salud y de Educación, y que a la fecha hay algunos colegios que han sido autorizados para que puedan utilizarlo de alguna manera, siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad y que los padres de una forma voluntaria acepten que sus hijos puedan ir a ese plantel educativo. Y es así que se permite para algunos colegios de centros educativos particulares que puedan iniciar con ese sistema escolar híbrido o mixto a través de las llamadas tutorías. No se va a permitir solamente un máximo de 10 estudiantes para que se puedan dar las clases en este tipo de modalidad. Cuando la escuela esté abierta, vamos a tomar también en consideración que se deben dar algunos lineamientos que esperamos que en el último trimestre se puedan dar dentro de ese entorno educativo con los estudiantes que tengan algunas dificultades, sobre todo con ese acoso escolar, que puedan experimentar algunos estudiantes producto de ese bullying que puedan darle o hacerle sus compañeros de clases. Y para eso, cuando las escuelas estén abiertas, debemos capacitar bien a los maestros y al personal en la situación de aquellos niños que requieran algún tipo de protección. Hay que también asegurar que los maestros y voluntarios tengan una capacitación sobre los conocimientos y habilidades, sobre el riesgo que tiene la violencia y sobre todo crear algún tipo de mecanismo para que los niños puedan presentar quejas cuando son víctimas de esa violencia que se da. Bien, sobre el entorno escolar donde se dan este tipo de situaciones donde los niños sienten ese acoso, nosotros tenemos que tener ciertas medidas de protección que se puedan adoptar, no solo a través de los maestros, sino los mismos directivos de los centros educativos. Y hay que lograr en gran medida que se dé una sensibilización y capacitación
a los maestros, directivos, supervisores e incluso a los padres de familia. Es importante también que los maestros lean y firmen un código de ética antes de iniciar las clases que deben tener los propios centros educativos, tanto particulares como oficiales, antes de poder iniciar las clases en un tipo de modalidad virtual. Y deben también garantizar espacios de aprendizaje seguros con medidas de control, porque si no, cualquier persona puede ingresar a estos entornos y cuando hablamos de niños debemos tener mucho cuidado. Hablar de ciberbullying o de acoso escolar que se pueda dar dentro de las redes sociales o dentro de estas modelos de tecnologías, en la nueva regulación que se ha dado en nuestro país, lo establece el resuelto 2324 y define como el acoso virtual, que es el uso de medios digitales para molestar, acosar a una persona o un grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. Es la definición que se le da a acoso virtual o ciberbullying en el resuelto 2324, que es la legislación que en este momento tenemos en Panamá. Y de igual forma se han identificado, según estudios que se han realizado en el ministerio, que el perfil de un acosador escolar tiene distintas características. Y entre esas características tiene comportamientos desafiantes, en algunos casos son impulsivos, tienen poca tolerancia, baja capacidad de autocrítica, sufren en algunos casos problemas familiares y en algunos casos no muestran mucha empatía ni habilidades sociales. Estas son algunas de las estrategias que el gobierno nacional ha adoptado para poder iniciar las clases dentro de un entorno de educación a distancia y la planificación que se ha dado para el año 2021. En primera instancia, el gobierno nacional ha establecido un protocolo de prevención del contagio, una estrategia para el sector de educación para el COVID, que es donde se establecen realmente todas las medidas de bioseguridad que deben tener los centros educativos, tanto oficiales como particulares, un plan de acción de esa estrategia, la normativa que se ha establecido para la educación a distancia y sobre todo un currículum priorizado para la emergencia, que establece cuáles son también los lineamientos y cuáles son las materias que se deben dar dentro de ese entorno virtual. Como bien he mencionado, la República de Panamá adoptó las medidas de cuáles iban a ser los normativos y los lineamientos para las clases a distancia dentro de la modalidad virtual. Como hemos señalado, si bien es cierto, las clases y todos anhelamos regresar a las aulas donde la clase se da de una manera presencial, la educación a distancia llegó para quedarse. Y es así que el gobierno nacional, a través de estas reglamentaciones jurídicas, estableció en el resuelto 2324 del 28 de julio del 2020 la reglamentación de normas de conducta y los lineamientos para las clases a distancia en modalidad virtual en los centros educativos oficiales y particulares de nuestro país. Y establece normas claras y en primer lugar establece cuáles son los deberes que debe tener un estudiante dentro de un aula virtual, dentro de ese entorno educativo que es diferente a lo que era un aula de clase. Y se le establece que entre los deberes que debe tener el estudiante es, primero, utilizar un lenguaje respetuoso hacia sus docentes y compañeros de clase. Como les indiqué anteriormente, teníamos aulas de clases donde el estudiante ingresaba sin ni siquiera saludar al docente, sin saludar a sus compañeros o utilizando algunos epítetos que daban mucho que comentar dentro del propio
de la propia aula de clases, y muchas veces eran vistos también y escuchados por padres de familias que se encontraban detrás de sus estudiantes o sus hijos, escuchando las clases con lenguaje que no era el apropiado. En este resuelto se establece que el estudiante tiene el deber de mantener un lenguaje respetuoso. El estudiante tiene que solicitar la palabra antes de formular una pregunta o la puede formular a través del chat. De igual forma, el estudiante debe ser cuidadoso al usar tonos sarcásticos o humorísticos en conversaciones escritas, ya que las mismas pueden ser malinterpretadas por sus compañeros de clase y también por los docentes. El estudiante debe vestir apropiadamente para la clase, garantizar que el espacio alrededor esté ordenado al momento de encender la cámara y contar con todo lo necesario para atenderse a la clase. En algunos casos se pudieron observar que no vestían ropas adecuadas. Se daban situaciones donde los directivos o los centros educativos exigían al estudiante utilizar un uniforme, utilizar una corbata, pero dadas las condiciones de que muchos padres han perdido incluso el empleo, algunos se han suspendido los contratos de trabajo y que probablemente no tenían los recursos para comprarle los uniformes, se trató de flexibilizar estas disposiciones y se le solicitaba al estudiante que se vistiera apropiadamente para que asistiera a las aulas dentro de ese entorno virtual. De igual forma que debe mantener el micrófono apagado durante la instrucción, salvo que el docente estipule lo contrario, y bueno, solicitar las palabras a través del chat. Entre algunos otros deberes es leer cuidadosamente los mensajes, ser puntual al iniciar las clases, identificarse correctamente y ser tolerante y respetuoso con las opiniones de los profesores y los compañeros. Todas estas medidas fueron adoptadas a través del resuelto desde el mes de julio para poder llevar un comportamiento dentro del entorno virtual de una forma adecuada. De igual forma se establecieron prohibiciones y entre las prohibiciones estaban que no se puede compartir información para los estudiantes, información personal o familiar que no esté relacionada a los temas de la clase, no pueden publicar información ofensiva o discriminatoria o vulgar o obscena con contenidos pornográficos o que atente contra la seguridad y privacidad de los compañeros, y tampoco pueden utilizar palabras o frases en mayúsculas cerradas, ya que se pueden interpretar como si estuviesen gritando dentro de ese entorno educativo. Entre otras prohibiciones, compartir los enlaces, emitir comentarios ofensivos e interferir o interrumpir al interlocutor. Algunos de otros lineamientos que se establecieron dentro del decreto, en este caso para los docentes, los deberes que se les establecieron es que debe establecer y comunicar los medios y horarios de comunicación que utilizará para las sesiones o videoconferencias. Debe establecer cuáles eran los horarios y no se pueden dar clases después de las 7 de la noche. Eso quedó claro dentro de ese resuelto, porque algunos docentes incluso daban clases hasta los domingos y fue una situación que nos llevó a tener que regular en los entornos virtuales de los horarios que se tenían que utilizar dentro del aula de clase. Se debe mantener una comunicación constante con los acudientes y los estudiantes y establecer las vías de atención para la resolución de los conflictos. También definir los espacios previa cita para solventar dudas y consultas con los docentes y directivos de la escuela, mantener un control de asistencia y disciplina. Entre otros lineamientos, también establecer fórmulas de comunicación con los estudiantes y los padres de familia, obtener el consentimiento de los padres de familia para grabar las clases. Esto fue fundamental, porque muchas veces los docentes tomaban las fotos del aula y lo subían a las redes. Y se trata de menores de edad, de niños y niñas y adolescentes, los cuales incomodaba a los padres de familia, y esta situación tomamos las medidas de que para poder hacer este tipo de medidas, el docente debe tener el consentimiento del padre de familia
para poder subir las fotos de los estudiantes. Debe mantener el docente el control de la clase, la disciplina en el aula y activar la sala de clases y definir las plataformas que van a utilizar informando a los padres de familia. El docente tiene prohibido compartir las fotos de grabaciones de sesiones en las redes sociales sin el consentimiento del padre y, bueno, realizar después de las 7 de la noche como hemos manifestado. Pero también le dimos no solo lineamientos a los docentes y a los estudiantes, sino también al padre de familia, porque incluso teníamos casos donde el padre de familia ingresaba a la clase y le llamaba la atención al docente o se ponía a discutir con el docente y quedaba una discusión enfrente de todo el entorno virtual del momento de enseñanza-aprendizaje. En medio quedaba discutiendo el padre de familia con el docente y a veces si algún niño también se burlaba del compañero o hacía algún tipo de acoso, quedaba el padre o la madre discutiendo con los compañeros en el aula de clases, situación esta que era muy incómoda dentro de este entorno virtual. Y el padre de familia debe estar pendiente de la seguridad de sus hijos al utilizar los dispositivos electrónicos y a navegar el Internet, conversar con sus hijos sobre los peligros que representa el uso de Internet y tener la precaución adecuada, participar de una manera activa dentro del proceso de formación escolar de sus hijos, mantener la confidencialidad de las interacciones de las clases y comunicarse con los docentes vía correo electrónico. Se prohíbe a los padres interrumpir las sesiones y compartir los enlaces de las contraseñas de las sesiones de las videoconferencias. Pero no solamente el ministerio entró a regular estas dentro del entorno educativo de los estudiantes, padres de familia y los docentes, sino que también a los directores les dio algunos lineamientos para mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del entorno educativo y también estableció que los directores deben definir con los docentes los horarios y los medios de comunicación para atender a los padres de familia. Deben también mantener el cumplimiento de los medios de supervisión y acompañamiento a los medios pedagógicos de los entornos virtuales y esto es fundamental porque el ministerio estableció un currículum priorizado y además de ese currículum priorizado también estableció algunos lineamientos para poder dar estas clases en los entornos virtuales. Y muchas veces, si bien es cierto, puede existir algún tipo de libertad de cátedra, también se deben seguir algunos parámetros porque en algunas situaciones se daban clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, lo que es totalmente antipedagógico que un niño se mantenga dentro de un entorno educativo en modalidad a distancia, que no es lo mismo dentro de un entorno presencial. También establecer reuniones periódicas para conocer el desarrollo de las clases a distancia y cumplir con las normas para el reporte de las clases. Según la UNICEF, se deben dar algún tipo de recomendaciones para los niños y niñas y adolescentes dentro de estos entornos educativos virtuales. Y se establece que a los niños que sufren ciberacoso, que no les dé miedo pedir ayuda para que se solucione antes de que lleguen a peores situaciones. Son recomendaciones que dan la UNICEF, pero para esto debe existir también una enorme confianza con los padres de familia. El ministerio incluso ha establecido mecanismos a través de los gabinetes psicopedagógicos y los departamentos de orientación para dar, como mencioné anteriormente, estos ejes transversales, porque producto de la pandemia y el encierro, hay tanto niños como docentes que se han visto afectados en este tipo de entornos educativos virtuales y que han sentido algún tipo de afectación que probablemente no lo manifiesten, pero sí es importante buscar ayuda para poder de alguna forma prevenir y que esto no llegue a situaciones mayores. De igual forma, recomienda la UNICEF que los niños o niñas adolescentes deben defender a sus compañeros que están sufriendo un acoso o maltrato o burlas.
De igual forma, señala que cuando inicien las clases deben visitar sitios seguros y seguir los consejos de los padres y ser consecuentes y conscientes de lo difícil que es quitar algo de Internet. Sobre este tema, aquí hay distintas teorías, pero así como tenemos una personalidad física, también tenemos una personalidad digital. Y yo creo que en esto debemos trabajar mucho los docentes y ser muy conscientes con los niños, niñas y adolescentes de la personalidad digital que ellos van creando, esa huella digital que los va marcando y que al momento de conseguir un empleo les puede traer algunos tipos de inconvenientes. Y por eso es bueno conversar con ellos y que sean conscientes de que lo que usted pone en Internet es muy difícil después borrarlo o muy difícil poder quitar esa huella de lo que usted ha subido tanto en sus redes sociales como en cualquier entorno educativo que pueda quedar plasmado ya en las redes y que al final pueda traerle a ese niño que probablemente no esté lo suficientemente claro de cuáles son las consecuencias que le puede traer al futuro, y ahí el docente juega un rol fundamental en el cual debe orientar al niño, niña o adolescente para evitar situaciones que le pueden poner en riesgo en un futuro. Conocer a las personas que hablas por las redes o por WhatsApp, mantener respeto a las clases y confiar en los padres si eres víctima de un ataque. La confianza con el padre de familia es importantísima. Y para el ámbito familiar, bueno, algunas de las cosas que hemos mencionado, pero los padres de familia también deben ser estrictos con sus hijos, poner horarios, tener una supervisión adecuada, las reglas claras sobre el uso de la tecnología y herramientas, y nuevamente repito, dar la confianza para denunciar cualquier ataque que se pueda dar. A los profesores también deben actualizarse en el uso de la tecnología, crear ambientes de respeto en valores durante las clases, establecer las reglas claras, reglamentar el comportamiento en las clases, denunciar los casos que conocen, porque muchas veces se quedan también callados y con un silencio que muchas veces los lleva a también quedar involucrados en problemas por no denunciar las cosas en el momento apropiado, y educar a los pequeños desde que son estudiantes. ¿Cómo afronta el Ministerio de Educación en Panamá los casos de ciberacoso o bullying? Además de lo dispuesto en el resuelto 2324 del 28 de julio, también tenemos otras disposiciones como los reglamentos internos en los centros educativos, algunos decretos que rigen para la presencialidad, que es el decreto 162, el decreto 142, que también rige para la presencialidad, la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Naciones Unidas, aprobado en nuestro país por la Ley 15 de 1990, el Código de la Familia y la Ley 38. ¿Cuáles son los derechos y garantías? El artículo 532 del Código de la Familia dispone que los menores gozarán de garantías individuales y procesales reconocidas por la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero además, el artículo 489 del Código de la Familia establece derechos a favor de las personas menores de edad a expresar sus opiniones libremente, a ser oídos directamente o por medio de su representante. Y aquí, para finalizar, como les mencioné al inicio, hay un anteproyecto de ley en la Asamblea que ayer pasó su primer debate. En Panamá, para hacer una ley se requieren tres debates. Ya ayer este proyecto pasó su primer debate, y lo más bonito es que este proyecto ha sido iniciativa de los propios estudiantes. Jóvenes que entre los 15 y 18 años han creado una fundación que se llama Ni Uno Más, y que a través de esa fundación ellos han presentado una iniciativa a la Asamblea Nacional en el cual establece mecanismos de protección para prevenir, evitar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producto de situaciones o experiencias que ellos han vivido. Esta mañana tuve la oportunidad de reunirme nuevamente con ellos. Conversamos en la Asamblea Nacional
pero esta mañana nuevamente nos reunimos para ver el tema y ver la viabilidad jurídica del mismo, y la verdad que cuenta con todo el beneplácito del ministerio, porque el proyecto es bien positivo y realmente establece mecanismos que obliga al ministerio a elaborar realmente no solo una libreta que establece las estadísticas de cuáles son ese registro de incidencias que se dan de casos de acoso y violencia entre estudiantes en los distintos centros educativos, sino que le da mayores facultades al ministerio para poder supervisar centros educativos tanto oficiales como particulares. Y yo les recomendé que no habláramos de sanciones, porque aquí lo que tenemos que hacer es preventivos dentro de los entornos educativos, más que sancionar a los estudiantes que han sido víctimas de acoso y aquellos que también son en algunos casos acosadores, porque ellos también necesitan algún tipo de orientación. Con esto finalizamos la pequeña exposición sobre algunas de las experiencias que hemos vivido en Panamá dentro de ese entorno educativo y que hemos tenido que reglamentar un poco a la ligera porque no teníamos la experiencia realmente en nuestro país de dar todo un año de educación en modalidad de educación a distancia en modalidad virtual, y que nos ha llevado a tener ciertos cambios para el próximo año 2021 que esperamos realmente que podamos de alguna forma u otra mejorar realmente las condiciones dentro de ese entorno virtual y de esa aula que es totalmente diferente a lo que todos deseamos, que podamos regresar prontamente a ese entorno educativo donde hay esa inmediación y que permite que todos podamos, como una comunidad educativa, poder tener esa interrelación entre docentes, estudiantes, padres de familia, directivos de escuela y autoridades del ministerio. Con esto quiero darle realmente las gracias a los señores de la Red de Convivencia Ciudadana del Estado de Jalisco y a todos los que han hecho posible, al doctor Herbert, doctora Mildred, doctor Miranda, doctora Quesada, que podamos en la tarde de hoy realmente poder transmitir un poco de las vivencias que ha tenido Panamá dentro de los entornos educativos de educación a distancia en la modalidad virtual. Doctor Virgilio, a nombre de Red Confi, no tenemos más que agradecerle la intervención, una locución bastante valiosa para poder construir estos tejidos sociales en relación a lo que perseguimos, que es verdaderamente la formación de la ciudadanía, la erradicación de la violencia en los ambientes educativos, la instauración de una cultura de paz. Y tratando de darle esa connotación pluralista y democrática, quisiera preguntarle a los miembros que nos acompañan en sala en este momento si tienen algún interrogante que gustarían formularle al doctor Virgilio para poder ir resolviendo esas inquietudes que hemos tenido en tan maravillosa disertación en esta jornada. Quedamos atentos a los posibles interrogantes y pues damos apertura al espacio de interacción. Adelante. Muchas gracias al doctor Virgilio. Yo tengo una duda, doctor, que quizás usted, bueno, yo creo que sí nos la va a aclarar, relacionado al nivel de deserción que se ha dado en el nivel básico o nivel medio superior en Panamá. Si tienen el dato del nivel de deserción que se ha dado por la pandemia en las escuelas. Sí, gracias por la pregunta. Al momento aproximadamente como 10,000 estudiantes, pero que no podemos considerarlo como deserción como tal, porque todavía estamos haciendo las investigaciones si fueron producto de el que no llegó la red de internet hacia sus hogares, y la mayoría han sido en áreas de difícil acceso, en las regiones de las comarcas indígenas.
Por eso estamos todavía levantando esa data para poder realmente tener los indicadores fehacientes de cuánto fue la deserción durante este año 2020. Muchas gracias. No, a la orden. Ruth, me parece que tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctor Gerardo, adelante. Sí, entonces la intención de este programa es empezar el ciclo 2021-2022 con esta modalidad a distancia. Sí, teníamos, como lo expresé anteriormente, toda la intención de hacer un modelo de intervención inicial en la modalidad híbrida mixta. Lamentablemente se dio un repunte de la pandemia y tuvimos que cambiar el decreto a la modalidad a distancia, pero dejamos claro en el decreto que ese tipo de modalidad va a ser evaluado periódicamente por las autoridades de salud. Es decir, el primer trimestre va a permitir que se den algunas clases de tutorías y de algunos tipos de enseñanza de modalidad a distancia, mayormente virtual, tipo de modalidad virtual, pero va a ser evaluado periódicamente para que los próximos trimestres, de darse ya la vacunación a nivel nacional, puedan retornar los estudiantes de forma progresiva con una semipresencialidad y terminar con la presencialidad el año lectivo 2021. En Panamá son 3 trimestres, pero el primer trimestre, que inicia ahora el 1 de marzo, va a ser en la modalidad a distancia por el momento. Muy bien, una segunda pregunta sería, ¿se han tenido avances en cuestiones de infraestructura, conectividad y acceso a equipo de cómputo por parte de los estudiantes? Pues, el ministerio ha podido facilitar o encontrar algunas vías para solucionar esta falta de conectividad en algunos lugares apartados o donde previamente no hay una buena conexión de internet o no tienen equipo los estudiantes. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, el ministerio está en conversaciones con las compañías telefónicas para de alguna forma u otra expandir la banda ancha y poder llegar a estas áreas de difícil acceso. Sin embargo, el ministerio ha realizado convenios con las empresas televisoras que el año pasado dieron su tiempo aire, empresas de radiodifusión y emisoras de radio, y también algunos a través de la tecnología, y ha permitido que se le llegue a áreas de difícil acceso por lo menos por radio y televisión. Y el ministerio ha estado dotando de algunos equipos tecnológicos a estas áreas de las comunidades, de las comarcas, de computadoras. Acaba de hacer el gobierno nacional una donación de 25,000 computadoras en las áreas de difícil acceso, y también a los estudiantes, 32,000 estudiantes de los 12º año, que es el último del bachillerato, para que tengan acceso a la tecnología y a equipos virtuales que puedan tener, para equipos tecnológicos, perdón, para que puedan desarrollar el año 2021 de una forma diferente a la experiencia que vivimos en el año 2020. Muy bien, doctor Virgilio. Tendría una pregunta más sobre el tema de acoso y ciberbullying. Sí. En su conferencia mencionó algunas actitudes o algunos comportamientos, tanto de padres como de docentes, como de estudiantes, que no serían muy permitidas, digo, algunas, como no vestirse bien, a lo mejor no es tanto problema, pero exhibir a los estudiantes al tomarles la foto siendo menores de edad, aunque no estén haciendo algo fuera de lo normal, pues también está, no es apropiado, o la intervención de los padres. Este tipo de conductas, ¿considera usted que se propicia más en los ambientes virtuales o son conductas que se dan regularmente en los contextos escolares
pero ahora las conocemos mejor porque se toman videos o porque podemos presenciarlo a través de otros medios. Sí, gracias por la pregunta también. Muy buena pregunta. Dentro de los entornos presenciales, digo, dentro de las clases presenciales se da. Usted lo ha dicho claro, esto lo que ha hecho es evidenciarlo de una forma diferente y ha quedado realmente al descubierto situaciones que se dan dentro de un aula de clase, pero probablemente los padres en algunos casos las desconocían y que en Panamá esta situación incluso llegaron hasta los medios de comunicación, situaciones incómodas cuando el padre de familia interrumpía una clase, cuando el padre entraba en discusión con un docente haciéndole un llamado de atención producto de que no estaba de acuerdo cómo le calificaba a su hijo una tarea, o producto de que él quería una cita con el director del colegio y no se la habían dado. Y estos casos llegaron incluso a los medios de comunicación nacional, donde se daban este tipo de situaciones o altercados entre padres de familia y docentes, e incluso con estudiantes, y que definitivamente era el momento oportuno para reglamentarlo. Pero hay algunas disposiciones, no solo en el Código de la Familia, sino también en el Código Penal, que establecen sanciones mucho más severas y regulaciones, disposiciones que ya van al ámbito penal cuando se dan estos tipos de acosos dentro de los entornos no solo presenciales, sino virtuales aquí en Panamá. Muchas gracias. Excelente conferencia de su parte, doctor Virgilio. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Gerardo, por su intervención. Hola. Adelante, maestro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, anoté mi pregunta en el chat. Mucho gusto. Soy Ruth Perales. Bueno, gracias por su colaboración y aporte. Lo escuchaba y nos escuchábamos a nosotros en México, que hemos vivido situaciones muy similares, y cómo el sistema educativo al día ha ido implementando muchas cosas, y cómo han avanzado en la legislación de los sistemas y demás. A mí me llamó mucho la atención y yo preguntaba, mencionó usted que los maestros, y no sé si solamente los maestros o los padres, firman un documento ético para el trabajo en clases. Entonces, me gustaría saber a qué se refiere con ese documento ético, cómo se construyó, si regula el comportamiento más allá que la vestimenta, el trato, y qué es lo que se espera, porque al igual, como decía Gerardo, hay cosas que ya pasaban, y a lo mejor en esta forma de interacción virtual, pues nuestro comportamiento ético se expuso de otra manera. Si nos compartiera un poquito a qué se refiere, yo se lo agradezco mucho. Mire, lamentablemente en los centros educativos oficiales no se ha podido implementar, pero en los centros educativos particulares o empresas privadas que se dedican al servicio educativo, ellos sí tienen un código de ética que se lo hacen firmar al docente y establece cuáles son los lineamientos. Es un código de ética de cuál debe ser ese comportamiento dentro de un entorno virtual. Y debe tener las normas claras, pero lo hace el propio centro educativo. En el sector oficial todavía no lo hemos podido implementar, pero en los centros educativos particulares sí lo están llevando a cabo. ¿Y cuál es la razón por la que no se puede implementar? No, realmente sí se está, no es que no se pueda implementar, no se ha hecho efectivo. Aquí en Panamá tenemos ciertas situaciones que se dan, no sé, en México con los gremios docentes, y hay que entrar poco a poco para que ellos entren en estos lineamientos más en el sector oficial. Ya entiendo. Sí. Bueno, sí, también tenemos una dinámica. Okay. Creo que lo hablamos antes con el compañero Herbert. Esa dinámica con los docentes es un poco difícil a veces, pero bueno, aquel docente que tiene la vocación y que ama lo que hace, definitivamente está comprometido con hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Claro que sí. Lo encontramos en todas las profesiones. Okay. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a usted. Gracias, maestro, por su participación. Y estamos a la expectativa de más interrogantes, y de no haberla, pues básicamente estaríamos cerrando el evento, no sin antes manifestarle, doctor Virgilio, que ahora sí, agradecimiento en parte doble, en parte por un lado de Redcoats y por otro lado de Verano TIC. Doctor Miranda, por favor, su intervención. Sí, doctor. Bueno, agradecerle al doctor Virgilio. Yo he vivido acá la experiencia como panameño, y también con la colaboración de los amigos de la Red Académica Verano TIC desde el día cero de la pandemia, pero claro, ya habíamos tenido experiencia años anteriores con proyectos en la red, y es de admirar, no es porque sea mi país, se los digo, otros países he observado que se suspendieron las clases a medio año. Panamá creo que estuvo al inicio en esa situación, pero la ministra tomó la mejor decisión, fue capacitar al docente. Empezó a capacitar los colegios privados también. Nosotros fuimos parte, gracias a Dios, tuvimos esa experiencia de brindar esas capacitaciones en la red. Y una de las preguntas que le realicé a la ministra, y se la voy a hacer a usted, la ministra participó en un evento, un foro con la Cámara de Comercio de la provincia de Chiriquí, con Seconro, don Felipe Rodríguez, que es el encargado de esta organización de la Cámara de Comercio, en conjunto con la Cámara de Comercio, era que después de la pandemia vamos a continuar con la misma modalidad. Doctor, ¿qué han pensado ustedes ahí en el ministerio? ¿O se piensa continuar por lo menos de una manera mixta, o capacitar al docente? Porque yo no soy yo, ya muchos especialistas, inclusive personas a nivel del mundo, están indicando que sabemos que esta no va a ser la última pandemia, y nos tomó de sorpresa en pleno siglo XXI, en plena era digital, la pandemia. Pero bueno, los ministerios de Latinoamérica, docentes, maestros, tomaron el reto y se logró el primer año 2000, en este caso cuando fue inicio de la pandemia en Panamá, se logró culminar tanto a nivel primario, secundario y universidad ese periodo educativo año 2020. Estamos ya por iniciar, ya el MEDUCA, el Ministerio de Educación, están iniciando en Panamá esta semana los profesores en lo que es organización docente, creo que se llama esa área. Yo soy de docente de universidad, y nosotros en marzo también iniciamos el año 2021, el periodo 2021, el primer semestre. ¿Qué han analizado? Vamos a irnos al confort. Es una de las cosas que yo en algunas conferencias en Paraguay, igual Herbert, en otros países latinoamericanos, suramericanos, hemos indicado, vamos a volver al confort de la presencialidad, o vamos a tratar de continuar por lo menos una capacitación en paralelo a esos maestros profesores, tanto de secundaria a nivel universitario, doctor. No sé, eso lo hemos analizado en el ministerio, y yo soy del criterio que esta tecnología llegó para quedarse, y esto no es nada nuevo, esto ya existía. Lo que pasa es que no se utilizaba. Este tipo de educación a distancia, yo lo dije al inicio, antes era la correspondencia y era muy buena. Hace años atrás la educación a distancia era por revistas, por correspondencia, y hoy en día con todos estos medios, esto incluso trae ahorros, porque permite hacer conferencias grandes sin tener que desplazarnos de un país a otro. Es muy bonito tener que ir, conversar, que estemos todos juntos en México, en Panamá, en El Salvador. Todos queremos viajar y conocer otras culturas, pero esto ha demostrado que podemos de una forma u otra también mantener ese proceso educativo de enseñanza-aprendizaje sin tantos gastos, sin incurrir en tantos gastos. Por tanto, considero que este tipo de modalidad virtual llegó para quedarse, y los docentes deben aprovechar, lo que deben es actualizarse y mantenerse a la vanguardia realmente, porque hay algunos que ya quizás han llegado a la edad de jubilación y probablemente no quieran entrar a este nuevo proceso de aprendizaje, y le tienen miedo a lo desconocido, que el proceso no es tan complicado como a veces parece.
es bastante sencillo, pero que permite que él también pueda tener unas clases diferentes con sus estudiantes y hacerlo de una forma más interactiva, con videos y con otras cosas que los docentes probablemente han experimentado cosas tan diferentes dentro de este proceso educativo, de este cambio de reingeniería que se ha dado en la educación, que muchos les ha gustado. No podemos generalizar que todos son reacios a este cambio. Yo le aseguro que muchos de los docentes, a pesar de las clases que retornen a la presencialidad, que es lo que queremos todos, van a querer también mantenerse en algún tipo de modalidad virtual, y para eso es que estamos legislando sobre ese tema, y que no queremos solo que quede en una ley, sino que sean políticas públicas que trasciendan más allá de los 5 años de gobierno y que puedan ser vistas por los próximos presidentes como estadistas de que esto ya llegó para quedarse. Ok, doctor, muchas gracias. También le tengo el talón de Aquiles de la educación remota, algunos le llaman, otro virtual, porque en realidad fue una educación por emergencia, pero el talón de Aquiles fueron las comunicaciones, y esto creo que fue no Panamá, sino Latinoamérica e inclusive el mundo. Ya uno de los doctores le realizó la pregunta sobre cómo mejorar esta señal, pero además de hablar con las empresas telefónicas, se está tratando de llevar algún proyecto ley donde yo lo indiqué en una de las propuestas que brindamos en Colombia y Paraguay, era crear una ley que en tiempo de crisis, como esta que estamos viviendo, cualquier tiempo de crisis que exista, las empresas telefónicas puedan brindar paquetes especiales a personas de bajos recursos, e inclusive más allá. Mi experiencia con estudiantes, a veces el estudiante aquí en Panamá compra una tarjeta de $5 a nivel universitario, igual de eso sucede en otro nivel, primario y secundario, y esa tarjeta se la agota en 2 días, a veces en un día. ¿Hay alguna manera que, bueno, si la empresa sabemos que tienen inversiones, hay alguna manera que estas empresas puedan extender por lo menos 15 días un paquete especial y colaborar con la educación panameña en este momento? O sería interesante, si ya lo están haciendo, les doy mi punto de vista. Sí, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea actualmente hay varios proyectos que tienen esas iniciativas, pero entiendo que el diputado Brandt tiene un proyecto que ha tomado como ejemplo o modelo el Plan Ceibal, creo que es en Uruguay, que dio resultados muy efectivos y que definitivamente puede ser un modelo a seguir en Panamá para poder llegar a los lugares donde realmente no pudo llegar esa tecnología y ese acceso a Internet. Si hay iniciativas, hay varias iniciativas, incluso el Ministerio para la parte educativa está tratando de realizar convenios con las empresas telefónicas para que se puedan beneficiar no solo el sector oficial, sino los colegios particulares en el año lectivo 2021. Sí, doctor, y para culminar, más que pregunta, es brindarle 2 datos que siempre lo he brindado en temas acá en Verano TIC, y aprovechar ahora que el doctor Herbert lo tiene aquí. Hay 2 empresas que no son locales de los países, pero sí están virtualmente. Una de ellas, la que sí está principalmente, es la de Google, pero también está la empresa de Starlink en este momento, que es de este multimillonario de Tesla, de los autos estos autónomos, que están por abrir. Ya Google lo tiene para llevar internet a áreas remotas. Ellos tienen unos globos y con pequeños satélites alrededor del planeta, llevando internet a áreas remotas. Pero también Starlink está por abrir, ya indicaron que 100 megabits tienen capacidad para brindar a áreas remotas, a áreas alejadas, donde no ha llegado el internet, van a tener 100 megabits. Entonces, más que pregunta, esa sugerencia, doctor, para ver si el país, igual México, logren hacer algún convenio con estas empresas multimillonarias y puedan llevar internet, porque yo indico que internet lo tenemos aquí, pero a veces uno se siente frustrado como docente
de que el estudiante en una montaña, cerca inclusive aquí de la ciudad de David, donde yo vivo, hay áreas cercanas que no llega el internet porque las estructuras son muy costosas llevarlas a esos lugares. Y eso lo comprendemos de parte de las empresas. Ellos no van a invertir donde solamente hay 5 personas, pero son 5 estudiantes que se quedan sin educación. Pero estas empresas sí están ofreciendo ese servicio y sería interesante que el Ministerio de Educación o el gobierno de Panamá tengan los contactos. Yo sé que tienen con Google y no creo que no vayan a tener, también puedan tener el enlace con la empresa esta Starlink de Elon Musk, el apellido, el creador de los autos Tesla. Entonces, más que nada esa sugerencia, esos 2 proyectos de internet que llegan a lugares alejados. Bueno, gracias, doctor. Tomamos nota de lo que nos indica. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Herbert. Mis estimados, básicamente de esa forma estamos dándole el cierre a esta magna actividad. Esta es la primera de una serie de actividades que como Redconsi estaremos sosteniendo a lo largo y ancho de este año y de los años venideros en función de crear y darle vida a estos seminarios permanentes. De nuestra parte, no tenemos más que agradecerles, muy pero muy felices con la participación de todos ustedes y reiterarles que en cuestión de horas estarán ustedes teniendo en YouTube el video debidamente editado de esta sesión. Y pues sin más preámbulos, agradecemos la participación de todos ustedes. Saludos afectuosos y hasta la próxima, si Dios quiere.